entonces también se explica. Los colegios públicos, me imagino que no hay ninguno asegurado realmente, o el nivel de seguro debe ser bajísimo, 8. El ministro de Agricultura lo decía también, los agricultores no tienen esa cultura de aseguramiento, 5%. Entonces no es de extrañar, porque a uno le golpea cuando oye la cifra del 5%, escucha uno la cifra del 5% y dice, ¿por qué tan bajo? Pues miremos la afectación, claramente ninguno de esos sectores está asegurado y eso es lo que explica que no solamente es un problema de que es que los colombianos no tienen una cultura de aseguramiento, etcétera, es que el Estado colombiano no tiene una cultura de aseguramiento, es algo que tenemos que cambiar. Entonces, con relación, ¿cuál es nuestro enfoque conceptual? Como gobierno necesitamos tres ejes: uno, el conocimiento del riesgo de desastre, identificar factores de riesgo, analizar y estimar, hacer una estimación del riesgo y una comunicación del riesgo. Allí la verdad que cuando uno dice, bueno, ¿cuántas viviendas están en zonas de riesgo no mitigable? Respuesta, no sabemos. ¿Cuántos problemas adicionales se nos pueden presentar en la red vial del país? De los que no conocemos, pero que hay fallas geológicas, tampoco sabemos. O sea, realmente tenemos mucho como en este primer pilar, por desarrollar si realmente queremos empezar a reducir y a manejar este tipo de desastres. Luego está todo el tema de reducción del riesgo de desastre, donde están las intervenciones correctivas, lo que decía por ejemplo el ministro de Transporte, intervenir en 290 puntos críticos, generar soluciones definitivas con viaductos, con vías alternas, etcétera. Intervención prospectiva, ya que todas las cosas nuevas tomen en cuenta, todas las obras nuevas tomen en cuenta este tipo de riesgos. Y la protección financiera, o la que es la resiliencia, la capacidad de rebotar rápidamente, tener una capacidad de respuesta, tener los recursos financieros, humanos y técnicos para responder a esas necesidades. Y ahí obviamente las entidades que ustedes representan juegan un papel muy importante en armar esta parte de este pilar. Y el manejo de desastres, tener una preparación, una capacidad de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción. Yo creo que una de las cosas que más angustia al presidente y obviamente a todos los que le colaboramos de manera inmediata es la falta de capacidad de ejecución que tenemos como gobierno, y eso tenemos que reconocerlo, eso es algo que se construye con el tiempo, que se recibe, pero la falta de capacidad de ejecución a nivel de todos los sectores nos afecta negativamente esas capacidades de respuesta. Entonces, miremoslo de un lado, cuál es la probabilidad de estos eventos, de estas crisis y cuáles son las pérdidas. Entonces, de izquierda a derecha, mayores pérdidas y miramos cuál es el grado de probabilidad. Entonces hay diferentes tipos: riesgo evitado y reducido, que se maneja con qué menú de instrumentos. Lo manejamos con prevención y mitigación y con una provisión presupuestaria, tener fondos de reserva en cada uno de los ministerios y agencias del Estado. O sea, nosotros tenemos unos eventos que todos sabemos que siempre en abril llueve, sabemos que en octubre siempre llueve, sabemos que siempre habrá deslizamientos, derrumbes, etcétera. Pues cada ministerio tiene que prever en su presupuesto anualmente una reserva para atender este tipo de eventos que son recurrentes. Luego habrá otros eventos de mayores costos y son el riesgo retenido, cuánto de ese podemos manejar a través de tener esas facilidades de crédito contingente, o sea que este tipo de créditos con el Banco Mundial, con el BID, que son facilidades con las cuales uno paga una cifra anual para tener la garantía del acceso inmediato a esos recursos. Entonces esa es una serie de riesgos que tienen una probabilidad más baja, pero cuyo costo es mayor. Luego viene el riesgo transferido, que es el que queremos transferirle a los seguros y mercados de capitales, que es el tipo de eventos que ya son de mayor envergadura, que pueden ocurrir un terremoto, que de una sola vez, que donde realmente podamos tener la garantía de que si ocurre un terremoto en una zona urbana grande colombiana, podamos responder inmediatamente y tener los recursos inmediatos. México lo tiene, donde si tiene un terremoto por encima de un cierto nivel de intensidad, pues recibe por cada evento de esos 1.5 billones de dólares, que le permite al gobierno mexicano responder inmediatamente ante ese tipo de eventos. Y hay un riesgo residual donde ya son los eventos muy poco probables, extremos,
donde ya pues evidentemente hay un tema de financiamiento ex post y donde probablemente en muchas ocasiones ni siquiera existen en el mercado seguros para eso. O sea, estoy seguro que no existen seguros para el gran evento en que si se hunde en el mar todo el litoral de California, pues evidentemente no hay en el mercado un seguro que cubra un evento de esa naturaleza. O ustedes me podrán corregir si sí existe. Entonces habrá algunas cosas que realmente no son asegurables. Entonces, obviamente en la primera parte, riesgo evitado reducido, el tema de prevención y mitigación va de la mano dentro de la provisión presupuestaria. O sea, habrá asignaciones que nos ayudan a prevenir y mitigar el riesgo ex ante. Y como decía el ministro Cardona, pues la frase del presidente Santos sobre que la necesidad de anticiparse a estos eventos como principio de buen gobierno. En el Plan Nacional de Desarrollo tenemos un capítulo, una sección total del plan que se llama Sostenibilidad Ambiental y Prevención de Riesgos. Tenemos 4 capítulos en esa área: gestión ambiental para el desarrollo sostenible, gestión de riesgos de desastre, buen gobierno para comunidades seguras. Y además ahí sí debo reconocer que mi Dios es muy grande y me iluminó, porque antes de que sucediera el invierno ya teníamos ese capítulo dentro del plan de desarrollo. Entonces, por lo menos puedo decir, ya lo teníamos dentro del plan. Entonces, obviamente lo expandimos, le dimos una mayor visibilidad, lo completamos. Respuesta a otro capítulo que incluimos obviamente posterior, de respuesta a la ola invernal 2010-2011, y otro sobre canasta y eficiencia energética que complementan toda esta sección de sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo. ¿Cuáles son las metas que tenemos dentro del plan? La primera es formular y adoptar la política nacional de gestión de riesgo de desastres y actualizar el marco normativo y los instrumentos de gestión del sistema. Ya tenemos un proyecto de ley radicado en el Congreso, ahorita vamos a mirar sus principales elementos. Diseñar adicionalmente una segunda línea, la segunda fase del programa de reducción de vulnerabilidad fiscal del Estado frente a desastres. Está la negociación en proceso con la banca multilateral. Y una tercera línea, que es la de formular la política de protección financiera frente a desastres y para el manejo de asentamientos de riesgo, o sea, más allá del aseguramiento, la diversificación de riesgo.